¿Por qué los gobiernos que se endeudaban el día de hoy tienen que ser ahorro en el futuro? Vamos a empezar a contestar esta pregunta viendo la restricción presupuestaria del gobierno, en este caso consolidado. Al igual que en las familias, el gobierno tiene una fuente de ingresos. Asimismo, esa fuente de ingresos el gobierno la va a destinar a una secuencia de usos. Veamos en detalle cada uno de los elementos. Bien, en esta ecuación, a la mano derecha voy a tener lo que vamos a llamar como fuentes de ingreso. Estas fuentes de ingreso tienen dos componentes. En primer lugar, tenemos toda la secuencia de impuestos que recauda el gobierno. Y en segundo lugar, voy a tener lo que es emisión de deuda. B sub T, en este caso, es el saldo de deuda emitida en un instante de tiempo. Entonces, esto es el saldo de deuda nueva emitida. ¿Qué cosa es B sub T menos 1? Esto va a ser la redención de la deuda pasada. Ok. Bien, entonces tenemos por un lado los impuestos. En segundo lugar tenemos la emisión de deuda. En este caso era la deuda nueva menos la deuda redimida. Eso constituyen lo que vamos a llamar fuentes. El gobierno tiene a su vez algo que vamos a conocer como usos. ¿En qué usa todo ese conjunto de ingresos el gobierno? Vamos a tener en primer lugar el gasto público. Y en segundo lugar, vamos a tener el pago de intereses de la deuda. ¿De acuerdo? Para esta economía en particular, vamos a asumir que todas las variables están en términos reales. En ese sentido, vamos a pensar de momento que no hay inflación. Por tanto, R sub T menos 1 va a ser, en este caso, la tasa de interés real. Esta tasa de interés real, en principio, es la misma tasa a la que accede el sector privado. Bien, necesitamos algunos conceptos adicionales. Siempre escuchamos hablar del déficit fiscal, déficit primario. Veamos de qué trata cada uno de esos elementos. Empecemos entonces con el déficit primario. Déficit primario. El déficit primario para esta economía en particular va a ser lo siguiente. Va a ser cuánto gasta con respecto a los impuestos recaudados. Eso es el déficit primario. Hay un concepto adicional que se llama déficit fiscal. En el caso del déficit fiscal, lo que vamos a tener es el déficit primario y a este resultado le vamos a sumar el pago de intereses. ¿Cuál fue el pago de intereses? R sub T menos 1 por B sub T menos 1. En principio, acá todas las variables son en términos reales. Entonces, de momento me voy a olvidar de la inflación. Asimismo, en esta economía vamos a pensar que está bajo el patrón oro
o es una economía dolarizada, por tanto, no puede recurrir a la máquina de impresión del Banco Central para recaudar fuentes adicionales de ingreso por señoreaje. De momento, vamos a simplificarlo en este contexto. Va a ser mucho más sencillo. Y entonces, vayamos nuevamente a la pregunta. ¿Por qué los gobiernos que se endeudan hoy tienen que hacer ahorro futuro? Para ello, empecemos con una economía muy sencilla, una economía con dos periodos, para ver cómo funciona todo este conjunto de elementos de la forma más simple posible. Entonces, vamos a ver una economía con dos periodos. Ok, dada la definición de deuda, ¿qué va a pasar en el momento t igual a 1? Vamos a pensar en el momento t igual a 1 como el momento presente. Para este instante, entonces, yo voy a tener también una restricción de presupuesto. De momento, pensemos que la tasa de interés básicamente es constante para todo momento del tiempo, para hacerlo más sencillo todavía. Por tanto, la restricción de presupuesto en el periodo t igual a 1 sería lo siguiente: R por B sub 0 más el nivel de gasto en el periodo 1. Esto se iguala a la recaudación de impuestos en el periodo 1 más la emisión de deuda que da en el periodo 0. Voy a partir con un gobierno que inicialmente no tiene deuda. Entonces, un gobierno que inicialmente no tiene deuda implica que B sub 0 es igual a 0. Entonces, partiendo bajo esta condición, básicamente no tenemos deuda. Por tanto, el gasto público en el periodo t igual a 1 lo financias con dos elementos: los impuestos que recaudaste en ese instante y la plata que te prestaron para financiar ese gasto. Vamos a asumir en principio que el gasto inicial, el gasto en el periodo t igual a 1, es mayor que los impuestos. Por tanto, vamos a tener déficit fiscal en el periodo, o déficit primario en el periodo presente, en t igual a 1. ¿Ok? Bien, ¿cómo va a afectar eso a la restricción de presupuesto del segundo periodo? En el caso de la restricción de presupuesto del segundo periodo, voy a tener los siguientes elementos. Ok, tengo que financiar un gasto para el periodo t igual a 2. Asimismo, tengo que pagar los intereses de esa deuda. Luego, ¿cómo financio tanto el gasto como el pago de intereses de la deuda? Yo recaudo impuestos en el periodo t igual a 2. Bien, en este contexto voy a asumir inicialmente, como estamos tratando de una economía con solamente dos periodos, en el primer caso voy a asumir que el gobierno no deja deuda. Entonces, este va a ser un caso inicial donde el gobierno no deja deuda. Quiere decir esto que va a pagar el principal más los intereses en el periodo t igual a 2. Por tanto, en el periodo t igual a 2 vamos a tener lo siguiente. Voy a tener más b sub 3, b sub 2 menos b sub 1. Entonces, como el gobierno no deja deuda, en principio este objeto debería ser igual a 0. Básicamente el gobierno no se endeuda más en el periodo t igual a 2. Entonces, para que se cumpla esto,
tiene que pasar lo siguiente. En principio, ¿cuánto es B sub 1? En este caso, B sub 1 va a ser igual al gasto que se hizo en el periodo t igual a 1 menos los impuestos recaudados. Bien, voy a reemplazar ese elemento en la restricción de presupuesto del segundo periodo, ¿de acuerdo? Entonces, reemplazamos ese elemento en la restricción de presupuesto del segundo periodo y tenemos lo siguiente. 1 más R por B sub 1 es igual a los impuestos recaudados en el periodo t igual a 2 menos el gasto de gobierno en el periodo t igual a 2. Bien, B sub 1 es este elemento, el cual lo puedo reemplazar en B sub 1. Por tanto, bajo esta condición tengo los siguientes elementos. 1 más R por B sub 1, que es positivo, es igual a T sub 2 menos G sub 2. Y acá viene la magia de la restricción de presupuesto intertemporal. Resulta que este elemento es positivo. 1 más la tasa de interés real es positiva. Por tanto, necesariamente en el segundo periodo debemos tener un elemento positivo. En el periodo t igual a 2, lo que yo necesito es que el impuesto necesariamente tiene que ser mayor que el gasto público. Por tanto, en el periodo t igual a 2, el gobierno tiene que hacer algo que se conoce como superávit primario. Bien, volvamos nuevamente a la restricción de presupuesto intertemporal. ¿Qué cosa era B sub 1? Tengo 1 más R por B sub 1. B sub 1 es el nivel de gasto menos el impuesto. Esto era el financiamiento que se hizo para el periodo t igual a 1. Todo este conjunto de elementos es igual a t sub 2 menos g sub 2. Lo que voy a llevar todo este conjunto de elementos en valor presente. Esto es actualizando por 1 más la tasa de interés real. Y tenemos lo siguiente. Ordenando todo el conjunto de elementos voy a tener g sub 1 más g sub 2. Todo esto partido por 1 más r es igual a t sub 1 más t sub 2. Y todo esto partido por 1 más r. ¿Qué elementos tengo? El valor presente del gasto debe ser igual al valor presente de los impuestos. Entonces, con esa condición mostramos que en el caso en el cual el gobierno pague totalmente su deuda, que es esta condición, que B sub 2 sea igual a 0, el gobierno necesariamente va a tener que hacer superávit primario. Este es el resultado principal que se colige de la teoría. Por tanto, hemos demostrado que siempre que uno se endeuda, tiene que pagar, tiene que hacer ahorros en el futuro para pagar esa deuda. Y el pago de la deuda viene cargada, en este caso, con los intereses de mercado.